Hola, bienvenidos. Esto es Banca 17, el programa de política de la mañana televisión. Le hemos dado en llamar Banca 17 porque nos consideramos un representante más de toda la comunidad. Los representantes del pueblo son los concejales. En el Consejo Deliberante hay 16 bancas y nosotros de alguna forma y desde algún lugar intentaremos ocupar esa banca número 17 para reflejar todo lo que ocurre en el pueblo y de alguna forma también llevárselo a los políticos de nuestra ciudad. Banca 17, la mañana televisión, todas las semanas aquí. Evadir ingresos brutos es menos ambulancias en los hospitales, menos policías en las calles y menos equipamiento en las aulas. Ley Penal Tributaria. Pagar es la única opción. ARBA. Primer programa de Banca 17 de la mañana televisión. En esta oportunidad estamos con Claudio Carretero, un concejal de los 6 que tiene la bancada de la Unión Cívica Radical. Hijo de intendente radical, hombre que llegara en el 83 a la municipalidad, hombre recordado por el corte de ruta en las inundaciones de 1985. Pero Claudio decidió llegar a la política mucho más acá en el tiempo. Como lo dice en la nota, apareció en 2009 de la mano de los autoconvocados, primero participando de la política institucional y después, ahora, desde el 2011, participando directamente en la Unión Cívica Radical, el partido que abrazó su padre hace muchos años y por el cual llegó en 2011 a ser uno de los hoy 16 concejales del Partido de Bolívar. Claudio Carretero, primera entrevista de Banca 17, la mañana televisión. Claudio, primero, bienvenido, gracias por estar. Y después, la primera pregunta, que es la que en reiteradas oportunidades te he hecho, bueno, pero es bueno que lo refresques nuevamente. ¿Por qué te metiste en política y por qué llegas a esta edad a la política cuando tuviste un montón de chances antes? Porque tu padre fue el primer intendente de la democracia, es decir, pudiste haber llegado mucho antes. Tu padre se da en el 87 del municipio y prácticamente volvió ahora, y vos volviste un poquito antes, es decir, casi que lo trajiste de nuevo. Bueno, primero gracias por la invitación y el deseo que tengan, seguramente van a ser un buen programa por la calidad de tuya y de este diario. Es una buena pregunta que siempre nos hicimos. Nosotros en mi casa siempre se habló de política, aun cuando no se podía hablar de política en ningún lado, y eso lo mamamos de chico, siempre, hasta mis abuelos y todos siempre fueron de participar en política, participar en las entidades. Y creo que yo formo parte de una generación que en los 90 estuvo un poco anestesiada, que estuvo fuera. Los 90 en realidad marcaron el alejamiento de mucha gente de la política, porque se veía mal o porque el país entró en otro sistema en el cual había gobiernos muy fuertes y las instituciones estaban un poco adormecidas y fuimos parte de eso. Seguramente todos fuimos un poco culpables. Cuando comenzaron los años del kirchnerismo y sobre todo la segunda etapa, que aumentó la conflictividad, más que la conflictividad, bueno, la conflictividad a partir de la confrontación más que nada, creo que nos despertó, nos volvió a despertar el alma y el interés para participar, porque creíamos que era necesario. Y ahí empezamos después del 2008, 2009 a participar. Primero en las entidades rurales y después cuando se dio el momento de la política. Siempre tuve invitaciones, siempre tuve chances de entrar, pero fue recién el año pasado cuando de lleno entré en una lista, ¿no? En una lista, el año pasado, en el 2011, el año pasado empezamos a hacer rol de concejal. Pero creo que fue un despertar tarde en la participación en una lista, pero siempre de alguna manera estuve ligado a la participación política o a la participación en las entidades. Padres e hijos no suelen coincidir en muchas cosas cuando el hijo es adolescente. Cuando el hijo se pone un poco más viejo, coincide bastante con el padre. Sin embargo, tu papá fue secretario de Obras Públicas de Rabasi en el 73, intendente en el 83, y siempre por el radicalismo. Vos, sin ser adolescente, cuando entras en la política, entras por la coalición cívica.
No, nosotros no entramos por la coalición cívica. Nosotros yo entré por el radicalismo, netamente. Nunca participé en ninguna lista que no fuera el radicalismo. Si bien en los primeros años de esta participación, de este despertar, digamos, nosotros consideramos que había un sector, que es el sector agropecuario, que es importante en esta zona, es importante en la provincia, es importante en el país. Nos faltaba participación y nos faltaba entrar en los lugares de decisión, que en definitiva uno puede tener lugares de participación, pero lugares de decisión es en los consejos deliberantes, en los legislativos provinciales o en el Congreso Nacional o en cualquier ejecutivo de cualquier lugar, ¿no? Y nos faltaba ese lugar, ocuparlo, y muchas veces haciendo autocrítica criticábamos desde afuera sin participar realmente, sin exponerse. Porque volviendo a la pregunta primera, también un poco cuando vos vivís algunos años familiarmente con la política, a veces tiene muchas cosas lindas, pero también tiene sus desgastes, ¿no? Su costo, cuando por lo menos la querés hacer honestamente. A veces tiene su costo económico, a veces tiene su costo familiar, y por ahí hubo años muy duros que yo viví con mi padre, cuando se reempezaron después de años de los militares, del último golpe que destruyó las instituciones, destruyó prácticamente toda la política, hubo que empezar a armarlas y fueron años duros, con bastante participación, discusión, exposiciones públicas, y también un poco a veces eso te aleja, ¿no? Porque es un costo que tenés que pagar. Pero volviendo al punto, siempre mi lugar fue el radicalismo, y lo será porque estoy convencido que es el partido más que tienen los ideales que la Argentina necesita, y que realmente son los de ya de principios del siglo o fines del siglo XIX, que los viene manteniendo, que inclusive el kirchnerismo muchas veces se quiere hacer propios ideales que son nuestros realmente. Los ideales de fortalecer la democracia, fortalecer las instituciones, fortalecer la educación, el rol del Estado activo en los mercados, el rol del Estado activo en los recursos energéticos. Si no, fíjense cuándo se fundó YPF, cuándo se hizo realmente la primera reforma universitaria. Son todos productos del radicalismo. ¿Quién peleó realmente contra esos grupos conservadores de derecha? Siempre fue el radicalismo. Lo que pasa es que con el transcurrir de los años realmente ha sido el peronismo quien ha cooptado esos principios. Sos concejal por el radicalismo, pero tu incursión en la política habla del 2009, apoyando la lista de García y Laura Hernández de Alzueta, que entran como concejales de la coalición cívica. Nosotros hay un artículo que creo que fue no me acuerdo si fue una entrevista con este diario, creo que con el director del diario, con Víctor Cabrero, en el cual nosotros dijimos claramente que nosotros íbamos a apoyar a todos los que no íbamos a apoyar en particular a ninguno, y sí íbamos a apoyar a todos los que participaran, porque queríamos tener una gran masa de participación de gente. En ese momento, en el radicalismo, por ejemplo, estaba Leandro Lancinetti, me acuerdo, que venía del sector agropecuario. En la coalición estaba Laura Hernández, en el PRO, en esa famosa lista que después se bajó, ¿se acuerdan? Estaba Rivas, y estaba también Walter Kroll, Sergio Yaquinta, había mucha gente en muchos lugares. Nosotros dijimos claramente que íbamos a apoyar a todos los que participaran. En ese momento la que llegó fue Laura Hernández por la coalición cívica, pero como grupo apoyamos claramente a todos los que pudieron entrar, que fueron al final uno. Sí, finalmente entró solamente uno. Exacto.
¿Por qué se rompe ese vínculo con Morán que tuvieron de 2009 hasta 2010, 2011? Morán, aún siendo diputado nacional, no pudo contener a los autoconvocados dentro de la coalición cívica, los que estaban encolumnados detrás del aula. Porque yo creo que me parece que nosotros tenemos, en definitiva, un bipartidismo, tenemos dos opciones, o tres a lo sumo, y todas las iniciativas en principio, desde la raíz del radicalismo, hacer una fuerza nueva, un movimiento nuevo, en general terminaron enseguida, fueron personalismos, fueron ismos. En este caso fue con Lilita Carrió, que tiende a terminar. No sé, terminará cuando termine Lilita, cuando Lilita no quiera. Ojalá Lilita vuelva, porque me considero una persona de bien, una persona honesta, ojalá vuelva al radicalismo, de hecho que nunca ni se tenía que haber ido ni la tendrían que haber dejado ir, porque también hay una culpa compartida, ¿no? Los que se fueron y los que lo dejaron ir. Creo que por eso no es que se rompió, es que se fue diluyendo esa fuerza. Lamentablemente en las últimas elecciones, localmente y en la provincia volvimos a estar separados, y bueno, el peronismo tiene una gran capacidad de agregarse, de juntarse para las elecciones, en la búsqueda efectiva de ganar el poder, y bueno, así fue como llegaron a tener el 50% de los votos, ¿no? Siempre se dice que para ser candidato a intendente habría que pasar al menos 2 años por el Consejo Deliberante. Para 2015 vas a estar casi en 4 años de concejal. ¿Tenés aspiraciones de ser candidato a intendente? No digo en 2015, pero en algún momento ser candidato a intendente de Bolívar. Yo creo que el radicalismo debe tener por lo menos 10 personas que son, por lo menos 10 personas que podrían ser capaces de ser intendente de Bolívar, por su trayectoria política, su trayectoria hasta privada, y eso se decidirá en el 2015. Yo creo que como siempre, normalmente ante esas preguntas directas, casi siempre la respuesta falta mucho y demás. Yo creo que en el radicalismo hoy, de los 6 concejales que habemos, pueden ser cualquiera, puede llegar a ser intendente. O sea, yo podría ser. Pero vos tenés ganas, porque hay que ver si los otros tienen ganas de ser intendente. Hay varios, por ejemplo, tenemos el caso de Ricardo Criado, que puede ser uno de los candidatos a intendente tranquilamente, ya viene de años en la política, ya está más para jubilarse de contador que para seguir con su actividad privada, y vos sos nuevo en la política y todavía tenés una vida por delante, desde la política, desde lo que tiene que ver con tu empresa privada y demás. A eso apunta, si tenés ganas o no tenés ganas si en algún momento te lo ofrecen, porque sí, candidatos hay un montón. Ahora, si te lo ofrecen, ¿dirías que sí? Yo creo que el ser candidato a intendente no te lo pueden ofrecer. Yo creo que uno se lo va ganando con el tiempo. Y yo no creo que en este momento me lo haya ganado. Recién, como dijiste, soy nuevo en la política, hace 2 años. No hace 2 años que soy concejal. Se va aprendiendo mucho. No es lo mismo una discusión política de café que una discusión en el Consejo. Yo he visto que mucha gente ha sido, o algunos periodistas también han sido críticos con la participación en el Consejo, pero no es difícil, no es fácil, estar en el recinto, y menos a veces con algunos consejos que vos sabés que no hay debate, que simplemente son alegatos, pero ya está la sentencia firmada antes de empezar, como pasa en este Consejo. Yo realmente en una discusión a veces de familiar, una discusión de café, a veces vos podés discutir y en definitiva al rato uno cede un poco y otro cede otro poco y nunca se termina con la verdad única de alguien, siempre termina siendo una verdad consensuada. Bueno, en este Consejo Deliberante yo no he visto algunos otros consejos y he visto que a veces se puede discutir. En realmente la sentencia está firmada antes de la discusión. Pero vos sabías que te metías en un lugar donde el ganador es uno solo.
Es decir, siempre las votaciones las gana uno, no hay empate en las votaciones. No hay empate en las votaciones, pero sí yo he visto por mi padre, o en esa época de mi padre, o en otros que había una discusión, que se podían llegar a un acuerdo, digamos, que no había una verdad absoluta ni un pensamiento único. Yo creo que estos años del kirchnerismo, ese es su principal problema. Nosotros tenemos una verdad que está respaldada por el 54% y lo que opina el 46% no existe. Digamos, no cuenta. Ni siquiera sabemos si hoy el 54%. Ni siquiera es el 54%, porque el 54% de los que fueron a votar, pero no es de toda la Argentina. Entonces, eso yo creo que nos está faltando. Debate real, y a lo mejor nosotros hemos planteado, por ejemplo, ahora que está en vilo el tema de las inundaciones, del agua, y sabemos que el agua, los problemas que trae en las ciudades, los problemas que trae en la producción, hemos planteado claramente proyectos para formar la comisión de agua, para llamar a armar el mapa hídrico de Bolívar, para hacer un sistema de canalizaciones, y ni siquiera han sido discutidos. O sea, nos está faltando eso. En la medida que nosotros no podamos discutir, es muy difícil hacer una oposición constructiva. Digamos, solamente pareciera que tenemos que hacer una oposición para marcar los errores de la gestión. Y yo no me siento cómodo en eso realmente. Yo creo que nosotros tenemos todo. Y suponete que el día de mañana nosotros vamos a ser gobierno. Seguramente en 2015 vamos a ser gobierno. Y por supuesto que hay que entrar con la convicción que la oposición va a tener ideas buenas. Y en la medida que no haya consenso, la salida de la Argentina es a través del consenso. Es como dijo, bueno, ahora pareciera que tenemos que escuchar al Papa Francisco, un Papa argentino, que nos dijo que tenemos que saber perdonar, consensuar y hablar. Pero si no, es muy difícil salir. Vos no participaste en la época del simonismo, pero el simonismo en el Consejo hacía algo muy parecido a lo que pasa hoy. Es decir, el Consejo no ha cambiado. Es decir, antes se imponía la mayoría absoluta, como ahora la impone el Frente para la Victoria, Partido Justicialista. Sí, pero yo bueno... Y Simón pertenecía al radicalismo, es decir, al partido al que vos estás representando hoy, al margen de que vos no estuviste con Simón. Posiblemente hay que ver un poco habría que ver un poco las actas del Consejo. Yo creo que primero había más debate en las comisiones, que es la parte escondida del témpano que no se ve, del iceberg que no se ve, son las discusiones en las comisiones, donde ahí muchas veces hay acuerdos. Y yo creo que por lo menos la oposición era escuchada. Si vamos un poquito más atrás, que es lo que sí he vivido, he vivido porque se comentaba en casa, porque lo veía, en la época de mi padre, en la época de Julio Ruiz, sí había discusión. Por ejemplo, el tema de las comisiones de agua fue un proyecto del peronismo de esa época y se aprobó por unanimidad. Fue una de las primeras ordenanzas del Consejo Deliberante del 83. En la época de las inundaciones, yo recuerdo que, por ejemplo, estaba Lazo, Reina, y cuando había temas candentes trabajaban en conjunto, siempre. Yo creo que por ahí, desde los 90 para acá, ha sido un poco menos ha habido un poco menos de diálogo y de participación, y ahora estamos en una etapa con realmente poco diálogo constructivo. O sea, nos llevamos bárbaro, nos llevamos bien, son gente buena, somos todos gente buena, charlamos de deporte, de vida, pero no puede ser que ninguna de las ideas nuestras tengan un poquito de validez. Explícame esto que te he escuchado decir varias veces. Vali me atiende y me saluda como vecino, pero no es lo mismo cuando yo me pongo el traje de concejal. Bueno, porque justamente Vali tiene esa... Vali, yo creo que Vali primero empezó
cuando el kirchnerismo se devaluó un poco en el 2008-2009, Bari empezó vendiendo un proyecto local, un poco casi como alejado si bien defendía al kirchnerismo, pero era un poco alejado, y algunos de los concejales que hoy están justificaban entrar como concejales con el kirchnerismo porque era un proyecto local, alejado de Scioli, alejado de Cristina en ese momento, de nuestra presidenta. Pero después creo que fue cada vez más mostrando la verdad, que es el modelo kirchnerista. Debe ser, yo creo que si uno busca ciudades donde el modelo kirchnerista sea un espejo perfecto de lo que pasa en la nación, una es Bolívar. Es kirchnerismo puro, absoluto. Por eso que uno puede tener charlas, nuestro intendente es una persona agradable para conversar, seguramente él mostró en la campaña que caminó mucho, que entraba en muchos lugares, quizás a nosotros nos faltó eso, pero me parece que cuando hay que ceder posiciones, que eso se trata de una negociación, ahí se pone la camiseta kirchnerista y no, hay una sola idea. Hay una sola idea respaldada, y vos fíjate que respaldada acá en Bolívar, creo que Bali sacó el 49% y el radicalismo sacó el 48%. Bueno, pareciera que ese 48 más el resto no cuentan. Y no es así. Yo creo que eso es lo que yo trato de definir cuando me parece una persona agradable, buena, pero quizás está tan enfrascado en un movimiento que, digamos, está perdiendo la capacidad de diálogo concreto. Pasa que salir de ese modelo representaría que no vengan las 180 viviendas, que no vengan las líneas de 132K, que no vengan un montón de cosas que seguramente le han prometido si él sigue encolumnado. ¿No? Y por ahí él piensa en el beneficio para Bolívar de seguir encolumnado y por eso está ahí. Sí, pero si nosotros siempre caemos porque de alguna manera entonces es una extorsión. O estás siempre conmigo y te doy, y si no estás, no te doy nada. Echeverri es un ejemplo, si querés tomar un ejemplo cercano. Sí, pero Echeverri yo creo que sacó los pies del plato hace un tiempo. ¿Y qué le dieron después? Y no sé qué le dieron después, pero ya digamos, creo que también por otro lado va a ganar mucho pudiendo dialogar con la oposición y haciendo algunos otros proyectos con la gente local. Nosotros tenemos un sistema impositivo, más que nada, que hay directamente un saqueo al interior. Estas 180 viviendas son bienvenidas, yo estoy súper contento cuando las veamos hechas. El día que las vea con gente adentro, digamos, no sé cuánto va a tardar, vamos a ver, ojalá sea muy pronto, ojalá sea este año. Yo la verdad que voy a ser uno de los más felices porque yo conozco gente que trabaja conmigo, o amigos, o parientes, que la necesidad de vivienda en Bolívar es tremenda, ¿no? Pero me parece que cuando uno depende demasiado, ya te digo, el sistema impositivo extrae muchísimo más de lo que vuelve. Estas 180 viviendas debe ser más o menos lo que se va de impuesto de Bolívar en no sé, 6 meses, o menos quizás. Hace 10 años que tenemos kirchnerismo, o sea, podría haber habido acá, no sé, 3.600 viviendas. Y entonces si un pueblo termina siendo esclavo de una extorsión, me parece que tampoco es futuro. Tampoco uno no puede perder la identidad y la comunidad y la comunión con el mismo pueblo, ni por 180 viviendas ni por mucho menos. Yo creo que eso es lo que hay que cambiar del país. Nosotros tenemos que pelear porque vuelvan los recursos a Bolívar, o gran parte de lo que se va. Y creo que también lo puede hacer. Y no necesita tampoco, ser
yo creo que podría dialogar con la oposición sin tampoco, sin hacer lo que lo hizo Echeverri, que directamente fue un desplante, pero hay términos medios. O sea, creo que el absolutismo del kirchnerismo nos va a hacer mal. ¿En cuánto ha perjudicado al bloque, si es que lo ha perjudicado al bloque radical, esta división de en 3 o 4 fracciones que hoy tiene el radicalismo local y que irían divididos en esa cantidad de las primarias, si es que hay primarias? Hasta ahora, nada. O sea, ni siquiera un atisbo de división ni de discusión. Nosotros tenemos muy en claro que cada uno de los del bloque, en eso el radicalismo a veces es distinto y tiene eso de bueno, se respetan las ideas individuales. Hay discusión, hay diversidad de ideas y diversidad de sectores, de orígenes, de un montón de cosas. Hasta ahora nosotros tenemos en claro que hoy somos uno de las pocas voces de la oposición. Concretamente, desde el punto de vista, desde la democracia, hoy en Bolívar el único, bueno, están 2 concejales de coalición, pero los 6 concejales del radicalismo tenemos muy en claro que tenemos que estar absolutamente unidos, discutir todo lo que tengamos que discutir abiertamente y con total sinceridad, pero nos ha fortalecido estar un poquito casi que aislados, digamos, ¿no? O solos. Bueno, gracias a Dios el comité, hubo elecciones internas del radicalismo y yo creo que se fortaleció el radicalismo. Seguramente los que están en el comité ahora tendrán que mejorar algunas cosas, tendrán que hacer algunas cosas que se venían haciendo bien, pero también nos fortaleció. Pero recién empieza a caminar, recién el comité creo que empieza a hacer el rol de oposición. Lo ideal es tener los concejales controlando, los concejales legislando y un comité que muchas veces puede participar en los medios, participar en la gente, en las entidades, en forma, digamos, más política, ¿no? Y eso es lo que nos estaba faltando. Bueno, a lo mejor ahora se empieza a cambiar, pero somos conscientes que puede haber una interna radical y que está bien que así lo sea, y hasta creemos que este sistema de abiertas y simultáneas puede ser un sistema que nos favorezca, que sea transparente, que se presente la lista que sea y que después el mismo sistema pueda unir las listas en una sola única lista en las cuales todos se sientan incorporados, todos se sientan con poder participar. Así que en nuestro bloque en este momento realmente es un bloque. Decías que con tu padre hablabas de política o has sentido hablar de política desde muy pequeño, digamos. ¿Cuánto has hablado con él desde que él es presidente del comité y vos, paradójicamente, concejal? Algo que no se da mucho en la historia de la política local, en ninguno de los partidos. Y muchísimo más que en los últimos años, porque mi padre no estaba participando en política. Él tuvo unos años muy difíciles, digamos, también hay que entenderlo, los años que pasó, yo me acuerdo, él era una persona joven y tuvo unos años difíciles con las inundaciones, fueron inundaciones muy fuertes, con pérdida de vidas, de amigos, con esa vuelta a la democracia que hubo que rearmar la cosa, con la pérdida de imagen del alfonsinismo y con los paros y de alguna manera eso hizo que se tomara un tiempo de descanso, que está bien, es respetable, porque dio bastante en esos años, y que hasta se hablara menos de política en casa, pero últimamente estamos hablando muchísimo más. Y la última, si haces un balance de este año y pico que llevas como concejal, ¿estás convencido de que te metiste en el lugar correcto o por ahí no
te gusta tanto, que lo reflejabas eso de tener que perder en otros lugares, en tu empresa, en la rural, como que Claudio Carretero decía algo y se hacía. Acá hay un voto doble de Flores, que lo que dice Carretero queda en las actas pero no se hace. No, yo ese juego lo entiendo, digamos. Yo creo que a mí me parece que lo que es malo no es que nosotros perdamos, porque de última nosotros digo, el radicalismo o una idea nuestra o mía se pierde, no es malo para mí. Por ahí es malo que una buena idea de la oposición no se lleve a cabo. A mí eso es lo que me genera un poquito de un malestar, un poquito un sabor amargo. Creo que tenemos que aprender que todos, siempre mi abuelo me decía, vos escuchá a todas las personas, porque hasta la persona más impensada, que vos decís, no te puede agregar nada, algo te va a agregar, seguro. En una charla de dos, siempre va a ser 1 más 1 va a ser 3 por ahí, porque siempre se agrega. Y creo que eso es lo que se pierde, eso es lo que a mí me tiene un poquito disconforme. Pero estoy convencido que el lugar correcto es el radicalismo y convencido, y gracias a Dios, hoy estoy en un lugar que por lo menos uno tiene el micrófono y tiene los medios para poder expresar sus ideas. Porque eso sí que es lo que es bueno, y eso sí lo que por ahí nosotros tenemos que aprender más en el Consejo, es a no desilusionarnos porque a lo mejor vamos a perder la votación y por lo menos expresar las ideas. Eso posiblemente la gente a veces nos critica y tiene razón. A veces nos está faltando expresar públicamente, en los medios, ser más comunicación, las ideas, porque las ideas no se matan. Se puede ganar una votación, se puede ganar una ordenanza que sea de una forma o de otra, pero una idea queda instalada. Espero que te haya sentido bien. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes y un deseo grande que en este ciclo le vaya muy bien y seguramente va a ser así.